los incentivos que los países pueden aplicar a su comercio exterior y cómo los vinculamos ellos con los acuerdos comerciales regionales que hacen justamente a un formato global de inserción por parte de los países. Para llevar adelante este proceso, primero vamos a observar algún aspecto que resulta, vamos a decir, observado gracias a la Organización Mundial de Comercio y además a los países, que son el tratamiento de las subvenciones, ¿no? Las subvenciones o subsidios, como en la jerga también se las denomina, ¿qué inserción tienen ellos en el comercio internacional? Acá hay todo un campo de divulgación, de docencia necesaria respecto a qué son las subvenciones y cuándo estas subvenciones pueden o no afectar a un tercero. Un tercero, estamos hablando de un país, de un mercado, de una producción. Esas formas, justamente, las posibilidades de aplicar apoyos al comercio exterior, obviamente que tienen un límite, y ese límite, si se traspasa, aparecen las medidas compensatorias, como vamos a ver, cómo la Organización Mundial de Comercio actúa como freno si aparece ese tipo de salto a los límites, ¿no? Y eso obviamente tiene un derrame en la parte regional. Los países y los acuerdos comerciales también tienen que tener un tratamiento para frenar esas operaciones que podrían llegar a afectar al comercio y a la producción de ellos. Y por último, un tema no menor, y más por el interés para nuestro país, que es el particular tratamiento que tiene el sector agropecuario en el tratamiento de las subvenciones al comercio. A ver, ¿qué es una subvención? Una subvención es un subsidio, ¿no? Que pueden aplicar los países cuando están dirigidos al comercio exterior, es lo que vamos a hablar. No estamos hablando de subvenciones o subsidios que afectan a los consumidores dentro de un país. No, estamos hablando de subvenciones que aplican los gobiernos, que pueden aplicar, que van dirigidos a productos que se exporten. ¿Por qué es importante? Porque estamos hablando del contexto internacional y en ese contexto internacional, si estamos exportando un producto con subvenciones, podemos alterar, en realidad lo vamos a hacer, lo que es la libre competencia. Pero, cuidado, la OMC tiene todo un proceso que lleva a decir cuándo esa subvención puede resultar o no algo prohibido. El resultar algo prohibido es llegar a la instancia en donde se compruebe que esa subvención esté dañando, esa es la palabra central, el daño al comercio. ¿Por qué daña al comercio una subvención? Bueno, daña al comercio porque está desplazando la libre competencia. ¿Por qué es libre competencia? Bueno, porque esa subvención, ese producto subvencionado, recibió fondos de parte de un gobierno, ahí está una de las premisas de lo que es la subvención en el comercio internacional, y esa ayuda que recibió el gobierno le permitió a una empresa que no tenía la competitividad exportar a un tercer mercado e incidir en ese mercado desplazando la competencia. Bueno, ahí es donde juega justamente el freno, o ahí es donde comienza la posibilidad de poner un freno a la subvención cuando está afectando el comercio internacional, el comercio y la producción, porque si entra en un tercer mercado una subvención, ¿qué va a hacer? Entra a un precio menor y al entrar en un precio menor está desplazando a la competencia. Ahora, desplazar a la competencia no quiere decir que siempre produzca un daño. ¿Por qué? Porque también va a depender de cuál es el tamaño de mercado, cuál es el nivel de desarrollo que tiene. En definitiva, si hay un daño, en los términos del OMC, es el país afectado el que tiene que llevar adelante un proceso para defenderse, ¿no? Esto no es una cuestión lineal inmediata, hay que comprobarlo, es uno de los principios que tiene la Organización Mundial de Comercio. Hay libertad para comerciar, pero si esa libertad se vulnera, hay que probar dónde está vulnerado. Bueno, este es un caso justamente, el daño en el comercio internacional se debe probar dentro de los mecanismos, que es el acuerdo de subvenciones y medidas compensatorias de la Organización Mundial de Comercio, que hace justamente a decir todo el proceso de lo que es una subvención, cuándo esa subvención produce un daño y de qué manera ese daño se puede corregir. Ahí aparece la segunda parte del
el nombre de este acuerdo, acuerdo de subvenciones y medidas compensatorias. ¿Qué es lo que puede hacer un país para poder llevar adelante la compensación de ese daño? Hablar de compensación, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo de revertir la situación, que el país que se ha visto afectado, el sector que se ha visto afectado, pueda tener una suerte de retroceso en ese proceso y recuperar el terreno en el mercado. De ahí entonces que las medidas de compensación que puede aplicar también dentro de lo que establecido por la OMC, lo define el país afectado. ¿Y por qué? Porque es el principal interesado si es que logra comprobar ese daño. Ese es el otro kit de la cuestión, ¿no? Tiene que comprobar el daño, que es lo que lo habilita para llevar adelante los procesos de reparación de daño por aplicación de subvenciones al comercio. Ahora bien, no siempre se pueden corregir esas alteraciones de los mercados. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces no se comprueba el daño, por ejemplo, porque es insignificante en términos de comercio, porque ha sido una situación puntual y se ha perdido. A ver, cualquiera de estas condiciones pueden sucederse, no todos los procesos de elevación de demandas ante un tercer país en la Organización Mundial de Comercio han sido exitosos para el país demandante, lo cual habla justamente de que no solamente hay que respetar las normas, sino que también hay que respetar, en el buen sentido, los procesos que están establecidos en la OMC para que esa posibilidad de reparar el daño tengan un final feliz. Entonces, este marco regulador es todo lo que abarca a estos procesos dentro del OMC y también en el marco nacional y regional. Las subvenciones a ver, en la OMC hay un acuerdo de subvenciones y medidas compensatorias, que es un acuerdo general, pero también hay que aclarar que el sector agropecuario, por una propia dinámica que tiene dentro de la Organización Mundial de Comercio, que hasta el momento está habilitado dentro de determinados parámetros a que determinados productos de determinados países, de acuerdo a lo consolidado en el marco del OMC, puedan seguir subvencionando, lleva a que el sector agropecuario, en tanto y en cuanto respete sus propios límites, las subvenciones que aplica no son considerados dentro del régimen general del OMC. O sea, ¿se pueden seguir subsidiando productos agropecuarios? Sí, dentro de los límites que están establecidos en el propio acuerdo agropecuario. Ahora, ¿qué sucede cuando se exceden esos límites? Ahí entonces ese producto pasa a ser considerado dentro de la norma general. El producto agropecuario que excede ese techo, entonces esos productos pasan a ser o pueden pasar a ser demandados por vulnerar los principios de las subvenciones o el acuerdo de subvenciones y medidas compensatorias. A ver, hasta ahora hemos hablado de lo que es el plano multilateral, pero obviamente los países y los acuerdos comerciales también tienen un propio tratamiento de las subvenciones. Está claro que los países, por ser miembros del OMC, los tratamientos de las subvenciones deben respetar los principios establecidos por la OMC. ¿Por qué? Porque son socios y son los que elaboraron y aprobaron y tienen que poner en práctica esas mismas normativas. Poner en práctica, es decir, adecuarlas a su normativa nacional, pero siempre sin dejar de lado los límites o las formas que establece la propia Organización Mundial de Comercio. Dentro de la Argentina existen las normativas específicas, también está la Comisión Nacional de Comercio Exterior, que es la encargada de hacer el seguimiento de estos procesos referido no solamente a las subvenciones, sino a todas las llamadas prácticas desleales al comercio, que son todas aquellas que van en contra de lo permitido dentro del marco de la OMC. Bueno, ¿qué conclusiones podemos observar a este tema tan específico, ¿no? El tema de las subvenciones al sector externo de la economía, ¿no? Son una práctica desleal, claro, son castigados, no pueden un sector, una empresa
estar ayudada por el gobierno para poder exportar, para mejorar su condición competitiva. Se transforma en una práctica desleal, pero no siempre. ¿Por qué? Porque puede entrar en un mercado donde no lo afecta. Por ejemplo, un mercado que está insatisfecho, un mercado que tiene importaciones normalmente, que ingrese un producto quizás subvencionado que pase desapercibido. ¿Por qué? Y porque va a entrar dentro de una demanda tradicional que tenga el mercado. Pero cuidado, si esa inserción se hace cada vez más considerable y empieza a desplazar a la competencia, ahí entonces se puede convertir en un proceso con un daño y todo lo que hemos visto ser motivo de presentación para compensar. La demostración del daño no siempre es posible, como hemos dicho. Desafortunadamente muchas veces el daño existe, pero la poca capacidad, digamos, que hay en los gobiernos, a lo mejor pequeños gobiernos que no tienen los recursos necesarios para poder llevar adelante esta investigación, que forma parte de ello, o no tener los estudios específicos que puedan comprobar ese daño, puede llegar a ser algo infructuoso. El acuerdo de subvenciones y medidas compensatorias es una herramienta muy positiva para el multilateralismo, positivo en el sentido de que es un baluarte de poner un freno a aquellas prácticas desleales, no solamente la subvención, está el dumping, por ejemplo, otra de las prácticas desleales que no forma parte de esta presentación, pero digamos de características semejantes. Prácticas desleales porque hacen a toda la falta de lealtad que estas medidas puedan llegar a provocar ante terceros mercados. En definitiva, las normas defensivas que pueden los países, las normas compensatorias que los países puedan tener para morigerar las políticas de gobierno, que restringen el comercio exterior con el resto del mundo, hacen justamente a ese paraguas que pone la OMC como para que los gobiernos puedan defenderse ante estas prácticas desleales a partir del espectro que también da la OMC normativo para que se corrija esa situación de daño y además se le impida al país que ha producido ese daño seguir accediendo a los mercados en iguales condiciones. Si corrige esa condición de deslealtad, obviamente que va a ser bienvenido dentro del mercado.